Imagina ser la mujer más amada, pero sentir que tu cuerpo te traiciona cada día. Así vivió Raquel, la esposa por la que Jacob trabajó 14 años, cuyo vientre permanecía cerrado, mientras veía a su hermana dar a luz una y otra vez. El amor de un hombre no pudo llenar el vacío desgarrador de sus brazos vacíos. Pero lo que Raquel no sabía es que Dios estaba escribiendo una historia que transformaría su dolor en propósito, su desesperación en legado eterno. ¿Cómo puede una mujer tan profundamente amada sentirse tan completamente rota? La historia de Raquel nos muestra que a veces las bendiciones más grandes nacen del dolor más profundo. Hoy conocerás la historia verdadera de una mujer que fue amada intensamente, traicionada cruelmente, y cuya lucha contra la infertilidad casi la destruye, pero cuyo legado permanece hasta nuestros días en las páginas sagradas. Raquel creció en Harán, en la casa de Labán. Era hermosa, de hermosa figura y de hermoso parecer, según describen las escrituras sagradas. Cada día salía con los rebaños de su padre al pozo, donde los pastores se reunían. Era una rutina simple, tranquila, predecible, hasta que su vida cambió para siempre. Tenía una hermana mayor, Lea, cuyos ojos eran delicados, pero que no poseía la belleza radiante de Raquel. Esta realidad invisible creaba una tensión silenciosa entre ellas, una competencia no declarada que más adelante se convertiría en una herida profunda e insanable. Un día, mientras Raquel se acercaba al pozo, vio a un hombre desconocido. Era Jacob, quien había huido de su tierra natal después de engañar a su hermano Esaú. Cuando Jacob la vio, removió la piedra del pozo, dio de beber a las ovejas, y luego besó a Raquel y lloró. Lloró porque supo que había encontrado un hogar, una razón, un futuro. Para Raquel ese encuentro fue igualmente transformador. Este hombre que lloraba al verla, que la miraba como si fuera la única mujer en toda la tierra, despertó en ella sentimientos que nunca había experimentado. Jacob se quedó en la casa de Labán y trabajó para él. Su amor por Raquel crecía cada día más intensamente. Después de un mes, cuando Labán le preguntó cuál sería su salario, Jacob respondió sin dudar: «Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». 7 años, un compromiso extraordinario. Pero para Jacob, esos años le parecieron como pocos días, porque la amaba profundamente. Cada mañana que despertaba, sabía que trabajaba para ganarse el derecho de casarse con Raquel. Para Raquel, esos 7 años fueron una mezcla de felicidad y ansiedad. Sabía que Jacob la amaba con una intensidad poco común. Esa certeza del amor de Jacob era su tesoro más preciado. Se sentía elegida, valorada, deseada de una manera que llenaba su corazón de esperanza. Pero mientras pasaban los años, Raquel también observaba a su hermana Lea. Veía la tristeza en sus ojos cada vez que Jacob la miraba con amor evidente. Veía cómo Lea se esforzaba por llamar la atención de Jacob, sin éxito. Había una melancolía en Lea que a veces hacía que Raquel sintiera una punzada de culpa, rápidamente reemplazada por la emoción de saber que era ella quien había capturado el corazón de Jacob. Finalmente, después de 7 largos años, llegó el momento. Jacob se acercó a Labán. «Dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido». Había esperado pacientemente, trabajado fielmente, cumplido cada parte del acuerdo. Labán organizó un gran banquete de bodas. La celebración se extendió hasta entrada la noche. Cuando cayó la oscuridad, trajeron a la novia, cubierta con velos espesos como era la costumbre. En la penumbra de la tienda nupcial, Jacob recibió a quien creía que era Raquel y consumó el matrimonio en la oscuridad. Pero cuando llegó la mañana, Jacob despertó y miró a la mujer que yacía a su lado.
Su corazón se detuvo. No era Raquel, era Lea. «¿Qué es esto que me has hecho?», le gritó a Labán. «No te he servido por Raquel. ¿Por qué me has engañado?». Labán respondió con calma fría: «No se hace así en nuestro lugar, dar la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años». Era un engaño brutal y perfectamente ejecutado. Jacob, que había engañado a su padre y hermano, ahora experimentaba en carne propia el sabor amargo de la traición. Pero el verdadero dolor no lo sintió solo Jacob. Raquel estaba destrozada. La noche en que ella debía haberse convertido en la esposa de Jacob, su hermana había tomado su lugar. La humillación era insoportable. Todos sabían lo que había pasado. Todos habían presenciado cómo su padre la había traicionado, usando a su propia hermana como instrumento de su codicia. La relación entre Raquel y Lea, que ya era tensa, ahora se rompió completamente. El amor de Jacob se convirtió en el campo de batalla, donde estas dos hermanas librarían una guerra silenciosa y dolorosa. Jacob cumplió la semana de bodas con Lea, y al final Labán le dio a Raquel por esposa. Jacob amaba a Raquel más que a Lea, nos dicen las Escrituras. Esa frase contenía un abismo de dolor para ambas mujeres, pero lo que vino después sería aún más devastador. Dios vio que Lea era menospreciada y abrió su matriz. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, Rubén. Imagina el dolor de Raquel al ver el vientre de Lea crecer. Imagina su angustia cuando escuchó el llanto del bebé recién nacido. Lea, la hermana que había tomado su lugar en la noche de bodas, ahora tenía algo que Raquel no tenía: un hijo de Jacob. Raquel esperaba quedar embarazada pronto. Seguramente Dios también abriría su matriz. Después de todo, ella era la esposa amada. Pero los meses pasaban y su vientre permanecía vacío. Mientras tanto, Lea volvió a concebir y dio a luz un segundo hijo, Simeón, diciendo: «Por cuanto oyó el Señor que yo era menospreciada, me ha dado también éste». Luego concibió otra vez y dio a luz a Leví, y luego a Judá, 4 hijos. Lea había dado a Jacob 4 hijos, mientras Raquel permanecía estéril. La desesperación de Raquel crecía cada día. Veía a Lea amamantar a sus bebés, escuchaba sus risas. Observaba cómo Jacob, aunque no amaba a Lea como la amaba a ella, jugaba con sus hijos, los cargaba, los bendecía. Esos niños eran de Jacob, llevaban su sangre, su nombre, su legado, y ninguno de ellos era de Raquel. El amor de Jacob por Raquel no disminuyó. Él la amaba profundamente, la prefería sobre Lea en todo. Pero ese amor, que debía ser su consuelo, se convirtió en su tormento. Porque el amor no podía darle lo único que su corazón desesperado necesitaba: un hijo. La vergüenza en esa cultura era inmensa. Una mujer sin hijos era considerada maldita, incompleta, inútil. Raquel sentía las miradas de los demás, escuchaba los susurros. La amada de Jacob, pero estéril. Tan hermosa, pero su vientre está cerrado. Dios debe estar enojado con ella. Cada mes que venía su período era una muerte pequeña. Cada vez que veía a Lea embarazada, nuevamente era una puñalada en el corazón. Los celos consumían a Raquel como un fuego que no podía apagar. Sentía que Dios la había abandonado, que había algo fundamentalmente malo en ella, que su cuerpo la traicionaba de la manera más cruel posible. Lo que Raquel no sabía es que su dolor no era en vano, que su espera tenía un propósito divino que se revelaría en el momento perfecto. La desesperación de Raquel llegó a un punto insostenible.
Un día se acercó a Jacob con los ojos llenos de lágrimas y le gritó: «Dame hijos o me muero». Era un grito visceral, la expresión desesperada de un alma destrozada que sentía que la vida sin hijos no valía la pena vivirse. Jacob se enojó. ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Era una respuesta dura, pero cargada de su propia impotencia. Raquel, consumida por la desesperación, le dijo a Jacob: «He aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». Jacob aceptó, y Bila concibió y dio a luz un hijo. Raquel lo llamó Dan, diciendo: «Me juzgó Dios, y también oyó mi voz». Había una mezcla de alivio y amargura en su corazón. Este niño no era realmente suyo en el sentido más profundo. Bila dio a luz un segundo hijo. Raquel lo llamó Neftalí. «Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido». Era una declaración de guerra abierta. Cuando Lea vio que había dejado de dar a luz, hizo exactamente lo mismo. Tomó a su sierva Silpa y se la dio a Jacob. Silpa dio a luz 2 hijos más. La casa se había convertido en un campo de batalla emocional. Cada embarazo era una victoria. Cada hijo era un arma en la guerra silenciosa entre hermanas. Durante la cosecha del trigo, Rubén halló mandrágoras, plantas que se creía tenían propiedades para aumentar la fertilidad. Cuando Raquel se enteró, fue inmediatamente a Lea. «Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo». La respuesta de Lea fue como un cuchillo al corazón. «¿Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo?» Esas palabras revelaban toda la amargura acumulada de Lea. Desde su perspectiva, Raquel le había robado a Jacob. Nunca había sido amada, nunca había sido elegida. Raquel, tragándose su orgullo, respondió: «Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo». Era un intercambio humillante. Estaba negociando el acceso de Lea a su propio esposo a cambio de unas plantas que tal vez ni siquiera funcionarían. La situación había llegado a un nivel de degradación difícil de imaginar. Cuando Jacob volvió del campo, Lea salió a su encuentro. «A mí has de venir, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo». Y Jacob durmió con Lea aquella noche. Dios escuchó a Lea y concibió y dio a luz un 5.º hijo a Jacob. Luego un 6.º hijo, y después una hija llamada Dina. Lea había dado a Jacob 6 hijos varones y una hija, mientras Raquel seguía esperando, con sus mandrágoras inútiles, con su corazón cada vez más destrozado. Pero entonces, en el momento más oscuro, cuando la esperanza de Raquel estaba casi extinguida, sucedió algo extraordinario. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Raquel concibió. Su vientre, cerrado por tantos años, finalmente se abrió. Cuando dio a luz un hijo, experimentó una alegría indescriptible. Lo llamó José, diciendo: «Quitó Dios mi afrenta», y añadió: «Añádame el Señor otro hijo». Incluso en su momento de mayor felicidad, ya pensaba en tener más hijos. José se convirtió en el centro del mundo de Raquel. Era el hijo que había esperado durante años de lágrimas y desesperación. Era la prueba de que Dios la amaba, de que no estaba maldita. José era su redención, su vindicación, su alegría. Y Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos. José era el hijo de su amor verdadero, de la mujer por la que había trabajado 14 años. Los otros hijos veían claramente esta preferencia, y comenzaba a crecer en ellos un resentimiento que años después tendría consecuencias devastadoras. Si esta historia te está impactando profundamente, suscríbete ahora para descubrir más relatos bíblicos que transforman vidas y fortalecen la fe. Dale like y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Ahora continuemos con lo que sucedió después. Después del nacimiento de José,
Jacob decidió regresar a su tierra natal. Había cumplido su compromiso con Labán, y su corazón anhelaba volver a Canaán. Pero temía a su hermano Esaú, a quien había engañado décadas atrás. Después de negociaciones con Labán, Jacob tomó a sus esposas, hijos, siervos y rebaños, y partió sin avisar. Raquel, en un acto que las Escrituras registran sin explicar completamente, hurtó los ídolos de su padre, pequeños dioses domésticos que tenían significado religioso y legal. Cuando Labán descubrió que Jacob había huido, lo persiguió durante 7 días. Estaba furioso porque alguien había robado sus dioses. Jacob, que no sabía que Raquel los había tomado, respondió con indignación: «Aquel en quien hallares tus dioses, no viva». Era una declaración fatal hecha en ignorancia. Labán entró a buscar en todas las tiendas, pero no los encontró. Raquel había tomado los ídolos y los había puesto en una albarda de camello, y se había sentado sobre ellos. Cuando su padre registró toda la tienda, no los encontró. Raquel le dijo a su padre: «No se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres». Estaba diciendo que tenía su periodo menstrual, una condición ceremonialmente impura que hacía culturalmente inaceptable que se levantara. Labán no insistió, y así los ídolos permanecieron ocultos. Era un engaño, y Raquel lo sabía. Ese acto de desobediencia resonaría de maneras que ella no podía prever. Jacob y Labán finalmente hicieron las paces y se separaron. Jacob continuó hacia Canaán, pero ahora enfrentaba el encuentro que había temido durante 20 años, ver a su hermano Esaú nuevamente. Jacob envió mensajeros adelante con regalos y palabras de paz. Pero cuando regresaron diciendo que Esaú venía con 400 hombres, Jacob se llenó de miedo y dividió su familia en 2 grupos. Esa noche, Jacob tuvo un encuentro sobrenatural. Un varón luchó con él hasta el amanecer, y cambió su nombre a Israel diciendo: «Has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Cuando Jacob se encontró con Esaú, en lugar de venganza, encontró perdón y reconciliación. Los hermanos se abrazaron y lloraron. Para Raquel, este período fue intenso. Llevaba consigo a José, protegiéndolo constantemente. Cuando Jacob organizó la familia ante Esaú, puso a Raquel y José hasta atrás, en el lugar más seguro. Era otra evidencia de cuánto los amaba por encima de todos los demás. La familia se estableció en Canaán. Raquel llevaba un secreto en su corazón. Estaba embarazada nuevamente. Era el hijo que había pedido cuando nació José. «Añádame el Señor otro hijo», había dicho, y Dios había escuchado. Este segundo embarazo llenó a Raquel de alegría, pero también de una aprensión que no podía explicar. Algo en su interior le decía que este embarazo sería diferente, más difícil. Lo que Raquel no podía saber era que este hijo costaría todo. La familia viajaba desde Betel hacia Efrata, la tierra que más tarde sería conocida como Belén. El camino era largo, y Raquel, con su embarazo muy avanzado, sentía cada movimiento del bebé como una promesa y también como una carga cada vez más pesada. Había algo diferente en este embarazo. Con José, a pesar de todos los años de espera, el embarazo había sido relativamente tranquilo, pero ahora Raquel sentía una fatiga profunda que no podía sacudirse, un cansancio que iba más allá de lo físico. Era como si su cuerpo estuviera dando todo lo que tenía para traer este segundo hijo al mundo. Jacob la miraba con preocupación. Conocía a Raquel mejor que nadie y veía en sus ojos algo que lo inquietaba, pero ella sonreía y le aseguraba que todo estaba bien. José, todavía pequeño, caminaba junto a su madre.
sin comprender la batalla silenciosa que se libraba en el cuerpo de Raquel. Mientras viajaban, aún faltando un trecho para llegar a Efrata, Raquel comenzó a tener dolores de parto. Pero estos dolores eran intensos, desgarradores, insoportables. Su cuerpo temblaba con cada contracción, y ella sabía que algo estaba terriblemente mal. La caravana se detuvo inmediatamente. Jacob estaba aterrorizado, viendo a la mujer que amaba retorciéndose de dolor. No había nada que pudiera hacer excepto sostener su mano y orar. El parto fue brutal y prolongado. Raquel luchaba con cada fibra de su ser. Las horas pasaban como una eternidad de agonía. La partera veía con creciente alarma cómo Raquel se debilitaba más y más con cada contracción. Finalmente, después de un sufrimiento indescriptible, el bebé nació. Era un varón. La partera le dijo con urgencia: «No temas, que también tienes este hijo». Pero Raquel estaba muriendo y ella lo sabía. Podía sentir la vida escapándose de su cuerpo. La hemorragia no se detenía. Su visión comenzaba a nublarse. En ese momento final, con las últimas fuerzas que le quedaban, Raquel miró al bebé recién nacido. Con voz débil y quebrada lo llamó Benoni, que significa «hijo de mi tristeza». Era un nombre que encapsulaba toda la agonía de ese momento, todo el sufrimiento de dar a luz, sabiendo que no viviría para criarlo. Jacob estaba destrozado. «No, no, no», repetía una y otra vez. Pero Raquel, la mujer por la que había trabajado 14 años, la mujer que había amado desde el momento en que la vio junto al pozo, estaba muriendo en sus brazos. Raquel dirigió su mirada hacia José, que observaba con ojos grandes y aterrorizados. Trató de hablarle, de decirle que lo amaba, pero las palabras no salían. Solo lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Luego miró a Jacob una última vez. Sus ojos se encontraron, y en ese momento pasó entre ellos toda una vida de amor, dolor, esperanza y pérdida. Y entonces Raquel exhaló su último aliento. El grito de Jacob resonó en el desierto. Era un lamento visceral que salía desde lo más profundo de su alma destrozada. Había perdido el amor de su vida, la mujer por la que había dado todo. Jacob no aceptó el nombre que Raquel había dado al bebé. Lo llamó Benjamín, que significa «hijo de mi mano derecha». Era un intento de redimir el dolor, de darle al niño un futuro que no estuviera completamente ensombrecido por la tragedia de su nacimiento. Pero cada vez que Jacob miraba a Benjamín, veía a Raquel. Veía su sacrificio, veía el precio terrible que ella había pagado para darle este hijo. Jacob sepultó a Raquel allí, en el camino de Efrata, que es Belén. La enterró en el camino y levantó una señal sobre su sepultura. Esa columna sobre la tumba de Raquel permanecería como testimonio a través de los siglos, un recordatorio visible del amor más grande y del precio más alto. Los días que siguieron fueron de luto profundo. Jacob se movía como un hombre quebrado. José lloraba por su madre, sin comprender completamente que nunca volvería a verla, que nunca volvería a sentir sus brazos rodeándolo. Los otros hijos de Jacob observaban el dolor de su padre con sentimientos mezclados. Veían cómo incluso en su dolor, Jacob favorecía a José y a Benjamín sobre ellos. La muerte de Raquel, en lugar de unir a la familia, profundizó las divisiones que ya existían. Lea ahora era la única esposa restante de las dos hermanas originales. Ya no tenía que competir con Raquel por la atención de Jacob, pero esta victoria era hueca y amarga. Nunca sería la amada de Jacob. Su corazón estaba enterrado con Raquel en el camino a Efrata. Los años pasaron, pero el dolor de Jacob no disminuyó.
Su amor por José se intensificó hasta el punto de ser peligroso. Le hizo a José una túnica de diversos colores, una señal de favor especial que todos los otros hermanos podían ver. Los celos y el resentimiento crecían en los corazones de los otros hijos. Lo que nadie entendía era que la historia de Raquel no había terminado con su muerte. José, el hijo por el que ella había sufrido tanto tiempo, estaba destinado a convertirse en una de las figuras más importantes de toda la historia bíblica. Sería vendido como esclavo, llevado a Egipto, falsamente acusado y encarcelado, pero eventualmente se levantaría para convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, el que salvaría a su familia del hambre. Y Benjamín, el hijo cuyo nacimiento le costó la vida a Raquel, daría origen a una de las tribus más importantes de Israel. De la tribu de Benjamín vendría el primer rey de Israel, Saúl, y siglos después, el apóstol Pablo, quien llevaría el mensaje del Evangelio al mundo gentil. Sin embargo, algo extraordinario emerge de esta historia de dolor. La tumba de Raquel se convertiría en un lugar de memoria perpetua. El profeta Jeremías, siglos después, escribiría sobre Raquel llorando por sus hijos, una imagen poderosa del dolor maternal que resonaría a través de los tiempos. Y aún más siglos después, cuando el rey Herodes ordenó la matanza de los niños inocentes en Belén, el evangelista Mateo citaría la profecía. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro grande, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. La historia de Raquel se había convertido en un símbolo eterno que trascendía su propia vida. Raquel nunca supo el impacto que su vida tendría. Nunca supo que José salvaría a toda la familia y preservaría el linaje a través del cual vendría el Mesías prometido. Nunca supo que su historia de infertilidad, dolor y fe resonaría con innumerables mujeres a través de los siglos. Lo que Raquel sabía en sus últimos momentos era que había amado profundamente, que había sufrido intensamente y que había dado todo, incluso su vida, por sus hijos. La historia de Raquel nos enseña verdades profundas sobre el amor, el sufrimiento y la soberanía de Dios. Su vida fue una paradoja viviente. La mujer más amada pero también la más quebrantada, la esposa elegida pero humillada, la madre que tanto anheló ser, pero que tuvo el menor número de hijos. Cuando observamos su historia desde la distancia de miles de años, podemos ver patrones y propósitos que ella nunca pudo ver mientras vivía. Raquel fue elegida por Jacob con un amor puro y profundo. Ese amor la sostuvo a través del engaño de su padre, a través de la humillación de ver a su hermana tomar su lugar, a través de los años dolorosos de infertilidad. Pero ese mismo amor no pudo protegerla del sufrimiento más profundo. La rivalidad entre Raquel y Lea nos muestra cómo el pecado y las decisiones egoístas de otros pueden crear dolor generacional. Labán destruyó la relación entre sus propias hijas. Las puso en competencia directa por el amor de un solo hombre. Raquel anhelaba lo que Lea tenía, hijos. Lea anhelaba lo que Raquel tenía, amor. Ninguna de las dos estaba completa. El grito desesperado de Raquel, «Dame hijos o me muero», resuena con cualquiera que ha deseado algo con tal intensidad que sentía que la vida sin eso no valía la pena. En su cultura la infertilidad era una vergüenza social, una marca de supuesta maldición divina. Pero Dios escuchó su clamor. Después de años de espera dolorosa, Dios finalmente abrió su matriz. El nacimiento de José fue un milagro. «Quitó Dios mi afrenta», dijo Raquel, y en esas palabras estaba contenido todo el alivio y la vindicación.
José se convirtió en el hijo favorito de Jacob porque representaba el triunfo del amor verdadero. Pero este favoritismo sembró las semillas de conflicto futuro. Los hermanos veían claramente que José era amado de manera especial y el resentimiento crecía como un cáncer en la familia. Eventualmente, ese resentimiento los llevaría a vender a José como esclavo. Jacob lloraría a José con el mismo dolor desgarrador con el que había llorado a Raquel. Pero Dios usaría incluso ese acto malvado para cumplir sus propósitos. José se levantaría para convertirse en gobernador de Egipto y salvaría a su familia durante una hambruna devastadora. Cuando José se reveló a sus hermanos, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Raquel nunca vio nada de esto. Murió sin saber que José se convertiría en salvador de naciones. Murió sin saber que Benjamín daría origen a una tribu importante. Su muerte en el parto de Benjamín fue la culminación trágica de su historia. El segundo hijo que había pedido le costó la vida. Jacob nunca se recuperó completamente. Raquel permaneció como el amor de su vida. Cuando Jacob estaba muriendo en Egipto, años después, recordó a Raquel: «Cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, y la sepulté allí». Después de décadas, la muerte de Raquel todavía era una herida abierta en su corazón. La historia de Raquel nos enseña que el sufrimiento y el propósito pueden coexistir. Ella sufrió intensamente, pero su vida tuvo un significado profundo. Nos enseña que Dios escucha los clamores de los desesperados, que ninguna lágrima es ignorada. Nos enseña que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, que las respuestas pueden llegar después de años de espera dolorosa. También nos enseña sobre el peligro de la comparación y la competencia. La rivalidad entre Raquel y Lea envenenó sus vidas y las vidas de sus hijos. Para las mujeres que luchan con la infertilidad hoy, la historia de Raquel ofrece tanto consuelo como advertencia. El consuelo es que Dios ve, escucha y responde. La advertencia es que incluso cuando Dios responde, no significa que todo el dolor desaparecerá. Para aquellos que se sienten como la segunda opción, como Lea, la historia ofrece la verdad de que Dios ve a los menospreciados. Aunque Lea nunca fue amada por Jacob como Raquel, fue a través de su hijo Judá que vendría el linaje del Mesías. Para aquellos que han perdido a alguien que amaban profundamente, la historia reconoce que algunas pérdidas nunca se superan completamente. Jacob llevó el dolor de perder a Raquel hasta su muerte, pero también siguió viviendo, siguió cumpliendo el propósito que Dios tenía para él. La historia de Raquel nos recuerda que nuestras vidas tienen un impacto que va mucho más allá de lo que podemos ver. Raquel no sabía que su historia inspiraría a millones de personas a través de los siglos. No sabía que su nombre se convertiría en símbolo del amor maternal y del dolor de la pérdida. Vivimos nuestras vidas en el presente, lidiando con nuestras luchas inmediatas. Pero Dios está escribiendo una historia mucho más grande. Raquel no vivió para ver a José convertirse en Salvador, pero su vida hizo posible esa historia. No vivió para ver el linaje que vendría de Benjamín, pero su sacrificio lo hizo posible. Esta historia verdadera, según las Sagradas Escrituras, nos enseña que el amor genuino puede coexistir con el sufrimiento profundo, que Dios escucha los clamores de los desesperados, incluso cuando las respuestas tardan años en llegar, y que nuestras vidas tienen un propósito que trasciende nuestros propios días. Raquel mantuvo su fe en medio de años de infertilidad humillante, en medio de una rivalidad familiar destructiva, en medio de un dolor que la consumía.
Su ejemplo nos recuerda que podemos ser tanto quebrantados como bendecidos, y que nuestra historia no termina con nuestra muerte, sino que continúa en las vidas de aquellos que vienen después. Gracias por dedicar tu tiempo a conocer esta historia poderosa de Raquel, la mujer que fue profundamente amada, pero que sufrió intensamente, cuya vida nos muestra que el dolor y el propósito pueden coexistir en los planes de Dios. Ahora, te invito a que te suscribas a este canal para continuar aprendiendo estas historias bíblicas que transforman vidas y fortalecen tu fe. Comparte este video con alguien que esté pasando por un tiempo de espera dolorosa, con alguien que lucha con la infertilidad o con alguien que necesita recordar que Dios escucha los clamores más desesperados. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Déjame en los comentarios qué aspecto de la historia de Raquel te impactó más profundamente. Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más corazones que necesitan escuchar que no están solos en su sufrimiento. Hasta pronto, y que Dios te bendiga grandemente.